Hoy estamos a 19 de mayo. El objetivo de esta clase va a ser comprender y aplicar el concepto de aceleración. ¿Has escuchado hablar del concepto de aceleración? No. La aceleración corresponde al cambio de velocidad de un cuerpo. Por ejemplo, cuando vamos en un carro, en un auto, y el auto cambia de velocidad, hablamos que el auto está acelerando. La aceleración puede ser positiva, puede ser negativa, o también podría ser cero. La aceleración va a ser cero cuando un auto mantiene su velocidad. Acá en física generalmente se trabaja harto con números. Voy a tratar de... ¿Está anotado la fecha y lo que está anotado en el Word? ¿O todavía no lo alcanzas a anotar? Sí, ya. Ya, perfecto. Voy a agrandar un poco acá. Entonces vamos a buscar ejercicio. Dame un segundito. Y luego lo vamos a ir copiando al Word. Voy a compartir internet. Voy a tratar de buscar una prueba que hicieron tus compañeros ayer. Ayer fue una prueba recuperativa. Con el curso normal estamos teniendo clases los días martes por la cuenta 7, esta misma cuenta, de las 2 a las 3 de la tarde. Que sería interesante que te puedas conectar, independiente que estés más descendida que el resto, para tratar de ir captando algo. Acá tengo una prueba recuperativa que vamos a tratar de buscar unidades. Tratemos de resolverla en conjunto esta prueba. Por ejemplo, en la pregunta 1 no hablan del concepto de masa. ¿Cuál de esas unidades de masa? ¿Cuál es la unidad de masa del sistema internacional? ¿Te sabes esa respuesta? No. Te la explico al tiro entonces. Mira, acá por ejemplo yo puedo después poner enviar. Y acá tenemos el formulario. Para que vamos explicando al tiro cómo se hace un formulario. Por ejemplo, acá yo voy a anotar mi correo. Estoy buscando la arroba. Ahí la encontré. Tengo correo ya. Gmail.com. Casi todos los profes en realidad están aplicando supuestamente este tipo de pruebas que son más rápidas de revisar. Ahí anoto mi nombre en mi caso. ¿Ya? Y acá en la pregunta 1, por ejemplo, nos preguntan la unidad de masa. Hay 4 unidades de masa. La tonelada, los gramos, la onza y los kilogramos. Por ejemplo, cuando vas a comprar pan, ¿por qué unidad de masa pides el pan? Kilogramos. ¿Ya? Que justamente es la unidad de masa del sistema internacional. A la vez igual te vienen dando los conceptos en la clase para que tú también te tomes apunte. Masa es la cantidad de materia, la unidad de masa en el sistema internacional es como lo más importante. Por ejemplo, si te pregunto por el idioma, ¿cuál es el idioma más importante a nivel mundial? ¿Será el español o el inglés? ¿Qué es más importante, el español o el inglés? El español. No es el español, es el inglés. Cuando hay un encuentro mundial, se va a hablar en inglés porque es el idioma universal. Entonces acá cuando hablamos de masa también hablamos del kilogramo. Existen otras unidades, la onza, el quilate, los gramos, la libra, la tonelada, que es gigante, ¿cierto? Una tonelada son 1000 kilos. Pero la más importante, el kilogramo. Corresponde a la cantidad de materia. La unidad es el kilogramo. Y el instrumento, ¿cómo se llama el instrumento para medir masa?
El peso. Se le llama balanza. En la balanza, por ejemplo, te colocan el pan y te masan el pan. Hay diversas balanzas. Una balanza, por ejemplo, para pan. Hay una balanza más grande para las personas. Hay una balanza más chiquitita para las joyas, por ejemplo, que son más chiquititas, ¿ya? Más precisas. Entonces me vuelvo a la prueba, recordando. Ahí sería la unidad kilogramo. Pasamos a la pregunta 2. Mira, acá hay un ejercicio de aceleración, que de hecho el objetivo de la clase de hoy es calcular la aceleración. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar para que tú también lo copies en tu cuaderno. Yo lo estoy copiando en este caso en el Word que estoy haciéndote la clase. Dice: un avión alcanza una velocidad de 96 metros por segundo, lo hace en un tiempo de 6 segundos después del despegue. Nos preguntan por la aceleración. ¿Ya? Voy a copiarte la fórmula de aceleración. Ya. La estoy buscando acá en internet para copiártela, no hacerla de nuevo. Te voy a compartir mejor lo que estoy haciendo igual. La aceleración corresponde a la diferencia de las velocidades dividido en el tiempo. A ver, acá por ejemplo, pero hay otras cosas más. Por lo tanto, voy a tratar de copiar esa imagen. Voy a abrir un Paint. Lo voy a compartir igual para que vean lo que estoy haciendo. Voy a copiar la imagen. No me copió. Copiar. Pegar. Ahí sí copió la fotografía, ¿cierto? Voy a sacarle un rectángulo a la fórmula. Eso es como velocidad es igual a distancia sobre tiempo y todo eso. Sí, muy parecido. Y eso lo voy a copiar en el Word. Entonces ahora te voy a compartir nuevamente la clase, el Word. Ahí está el Word. ¿Ya? Este es el ejercicio número 1 de nuestra clase, que tiene relación con el objetivo: comprender y aplicar el concepto de aceleración. ¿Ya? Recordar que la aceleración corresponde a un cambio de velocidad. Es decir, velocidad final, esa F significa final, menos la velocidad inicial dividido en tiempo. Para ordenarnos un poco en el ejercicio, nosotros podemos ordenar los datos. Por ejemplo, viendo los números, leyendo el ejercicio, ¿qué datos te están dando? ¿Te dan la aceleración? ¿Te dan la velocidad final? ¿Te dan la velocidad inicial? ¿Te dan el tiempo? ¿Cuál de esos te dan? La velocidad final. ¿Cuánto es? Menos. ¿Cómo menos? Este es el ejercicio, esto es lo que te están dando, lo que está con amarillo. Del ejercicio, ¿cuáles son los datos que te están dando? ¿Cuáles son los números que te están dando? 96 metros sobre segundo. Ya, perfecto. Esa es una velocidad. ¿Esa velocidad será la velocidad inicial o una velocidad final? La final. Aparte de la velocidad final, ¿hay otros datos que te estén dando? 6 segundos. Ese 6 segundos, ¿qué será? ¿La velocidad inicial, la aceleración o el tiempo? El tiempo. Hay un dato que no te lo dieron así textualmente, pero sí está dado. Para que despegue un avión, lógicamente tiene que ir con cosas, con pasajeros, ¿cierto? Por lo tanto, hay un momento que cuando suben los pasajeros, que podemos decir que el avión está quieta, está en reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial del avión sería 0. Está en reposo. Vamos a reemplazar en la fórmula. La pregunta es, ¿cuál sería la aceleración? Están pidiendo que calculemos la aceleración. Tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces nos queda aceleración
es igual a la diferencia de la velocidad, es decir, la velocidad final menos la inicial. ¿Cuánto es la velocidad final? 96 metros sobre segundo. Le tenemos que restar la inicial. ¿Cuánto es la inicial? Y todo eso, posteriormente lo tenemos que dividir en el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? 6 segundos. Entonces, nos va quedando. ¿Cuánto da 96 menos 0? 96. Perfecto. Y ese 96 lo tenemos que dividir en 6. ¿Cuánto da 96 dividido en 6? Puedes ocupar la calculadora de tu teléfono, de tu computador, de tu tablet. Dieciséis. Perfecto. Metro partido en segundo al cuadrado. Fíjate en la unidad de aceleración, metro partido en segundo al cuadrado. La unidad de rapidez o velocidad, metro partido en segundo, y el tiempo tiene que estar en segundo. Me vuelvo a la prueba. Ahí está la prueba, por ejemplo. ¿Ya? Es el mismo ejercicio que hicieron tus compañeros ayer en la prueba. La respuesta es 16. ¿Ya? Acá tenemos otro ejercicio igual. Voy a copiarlo. También está en la prueba. Ese le pusimos ejercicio 1. A este ejercicio también que copiamos de la prueba le vamos a poner el ejercicio 2. Dice que un avión alcanza una velocidad de 48 metros por segundo, lo hace en un tiempo de 12 segundos después del despegue. ¿Cuál es la aceleración? Nos están preguntando lo mismo. Es muy parecido al ejercicio. Reemplazamos los datos. ¿Cuánto es la velocidad final? 48 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. ¿Y cuánto es el tiempo? 12. Perfecto. Trata de repasar lo mismo que hicimos acá, en la fórmula. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría? Aceleración es igual a la velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? 48. 48 metros. Menos 0, partido en este caso en un tiempo de 12. ¿Cuánto nos da? Ya. 48 dividido en 12. ¿Ahí? 4. Perfecto, muy bien. 4 metros partido en segundo al cuadrado. Vamos nuevamente a la prueba para ir tachando al tiro esas preguntas que vamos respondiendo de esta prueba. Entonces, esa pregunta, la respuesta era 4. No marco 4, ahí sí marco 4. Sigo bajando la prueba. Acá hay otra pregunta con relación a lo mismo. Voy a copiarla. Y la copié. Pero antes de hacer esa pregunta, una cosa importante. Recordar que voy a dejar anotado acá. La velocidad se debe trabajar en metros por segundo. ¿Usted sabe otra unidad de velocidad? Por ejemplo, los autos en Latinoamérica, ¿en qué unidad vienen? O los letreros de las calles, ¿en qué letrero están? ¿Están en el metro por segundo o están en otra unidad?
No En sé si te, autobús. no sé si te acuerdas, pero la unidad que se ocupa acá en Chile o lo menos, y en Venezuela también, la unidad utilizada en Latinoamérica es el kilómetro por hora. ¿La has escuchado hablar de esa? Sí. ¿El kilómetro por hora? Perfecto. Los autos, por ejemplo, funcionan en kilómetros por hora. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto es la velocidad máxima que pueden andar en la carretera los autos acá en Chile? 80 kilómetros por hora. 120 kilómetros por hora. En la ciudad, 50. También hay una diferencia entre los camiones. Los camiones y los buses andan menos, por ley. Ahora, si cumplen o no cumplen la ley es otra cosa. ¿Ya? Ya. Otra cosa importante. Siempre nosotros tenemos que tener las velocidades en esa unidad. Si no están en esa unidad, la tenemos que saber transformar esa unidad. Y acá, entonces, lo que nos interesa, para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, se divide en 3,6. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo 90 kilómetros por hora y lo quiero transformar a metros por segundo. ¿Qué tengo que hacer? Dividir en 3,6. ¿Cuánto me da? 90 dividido en 3,6. Quince. 15 metros partido en segundo. Voy a verificar si me dio lo mismo, ¿ya? 90 partido en 3,6. A mí me dio 25. Trata de hacerlo de nuevo. 90 dividido en 3,6. ¿Cuánto te dio ahora? 150. ¿Cuánto? 150. Mira, te voy a compartir la calculadora, ¿ya? Son 90. Estoy compartiendo la calculadora. ¿Puedes ver la calculadora? Sí. Ya, perfecto. Dividido en 3,6. Da 25. ¿Ya? Ah, es que estaba dividiendo entre 6, como así nada más. Sí, se divide en 3,6, te da 25. Entonces los 90 kilómetros por hora que se ocupan acá en Latinoamérica equivalen a 25 metros por segundo. Esa sería la equivalencia, la igualdad. Me voy al ejercicio 3. Lo mismo de siempre, empecemos a analizar los datos. ¿Qué datos nos están dando? ¿Algún dato que nos estén dando? Aceleración final 2 metros sobre segundo. Ya. No inicial. Aceleración entonces es 2. Aparte de la aceleración, ¿qué más te están dando? De velocidad. ¿Cuál de las dos? ¿La inicial o la final? Inicial. ¿Ya? ¿Cuánto es? 90 kilómetros por hora. Mira, dice, para alcanzar una velocidad. Cuando te habla de para alcanzar una velocidad, no es la velocidad inicial. De hecho, las primeras palabras del ejercicio dicen, ¿qué velocidad inicial? Como pregunta. Por lo tanto, la velocidad inicial es la pregunta, lo que andamos buscando. Y ese 90 corresponde a la velocidad final, que es 90 kilómetros por hora. Por hora. Pero nosotros no podemos tenerlo en kilómetros por hora, lo tenemos que tener en metros por segundo.
Por lo tanto, son 90 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros por segundo son? Llego, te alcanzo por una sola. 5. 25. ¿Sí? Arriba lo calculamos. Los 90 kilómetros los dividimos en 3,6 y nos dio 25. ¿Ya? ¿Qué otro dato tenemos? Nos falta un dato más. ¿Cuál es el otro dato El que tiempo. tenemos? El tiempo, perfecto. ¿Cuánto es? 5 5. ¿Ya? Ahí tenemos los datos. Ahora lo vamos a reemplazar en la fórmula. Ya. Voy a anotar nuevamente la fórmula. Aceleración es igual velocidad final menos la velocidad inicial partido en tiempo. En esta fórmula vamos a reemplazar los números. Por ejemplo, tenemos cuánto es la aceleración. 2. Entonces la aceleración vamos a borrar el concepto de aceleración y le vamos a poner que un 2. ¿Sabemos cuánto es la velocidad final? Es la pregunta, la incógnita. No, fíjate bien en los datos. La velocidad final sí te la dieron. Ah, ya, 90 kilómetros. Pero ese 90 tú lo dejas como metros por segundo. Por lo tanto es 25. Menos. ¿Sabemos cuánto es la velocidad inicial? No. Lo dejamos como velocidad inicial. Dividido en el tiempo. Está siendo dividido en el tiempo. ¿Sabemos cuánto tiempo hay? 5 segundos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, a eso llegamos hasta el momento. El menos 5, o sea, perdón, el 5 que está abajo está dividiendo. ¿Cómo va a pasar al otro lado si está dividiendo? Multiplicando. Perfecto. Entonces me va a quedar 2 por 5 es igual, y esto lo que está acá se mantiene. Lo voy a copiar. Ahí lo copiamos, ¿viste? Ahora, ¿cuánto queda 2 por 5? 10. Perfecto. Es igual a 25 menos la velocidad inicial, que es la X, la incógnita, lo que estamos buscando, la pregunta. Ya. Siempre la X, o Esto la es lo que me incógnita, confunde, la X. ¿sí? Nos tiene que quedar positiva, y ahí está negativa. ¿Qué podemos hacer para que nos quede positiva? Como está negativa, la podemos pasar al otro lado. Acá está como 10 menos. a 5. Por lo tanto, si pasamos al otro lado, va a pasar como positiva. Es decir, nos va a quedar velocidad inicial. Es igual. El 25 que estaba a la derecha lo mantenemos como 25. Y el 10 que estaba a la izquierda, como positivo, 10 positivo, va a pasar al otro lado. ¿Pero cómo va a pasar al otro lado? Negativo. Perfecto. Y la respuesta sería 15. ¿Cuál es la unidad para medir una velocidad? Metro Kilómetros partido en por hora. segundo. Por lo tanto, la respuesta, por ejemplo, es 15. Volvemos a la prueba. En la velocidad inicial siempre va a ser metros sobre segundo. Cualquier velocidad. También la final. Entonces ahí la respuesta es 15, por ejemplo. ¿Ya? Hay otra pregunta que también la podríamos responder, que es la pregunta que está ahí. ¿Cómo se transforma 90 kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? En esa pregunta que está arribita, que estás viendo, dice, ¿cuál es la equivalencia de transformar 90 kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Cuánto da? 15. ¿Cuánto nos dio? 15. Trata de hacerlo de nuevo en tu calculadora. 90 dividido en 3,6. Ah, ya. 25. Perfecto. ¿Ya? Y acá hay otro ejercicio que también podemos hacer. Este. Voy a copiarlo. Y voy a compartir en este En caso. aceleración siempre queda kilómetros por hora.
La unidad kilómetros por hora la tienes que transformar a metros por segundo. Se debe trabajar en metros por segundo. Ese también es un ejercicio de la prueba, de posible número 4. Ya. Vamos a partir de nuevamente con los datos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los datos que nos están dando? Nueve kilómetros Muy bien. es la velocidad inicial. Ya, Kilómetros por hora. perfecto. ¿Se puede trabajar en kilómetros por hora? Se transforma en metros por segundo. Ya, dejémoslo al tiro en metros por segundo. Lo tienes que dividir en 3,6. ¿Cuánto da? Vida de mi Ya. vida. 2,5. Perfecto. ¿Qué otros datos nos están dando aparte de la velocidad inicial? Velocidad final, que es 63 kilómetros por hora. ¿Ya? Lo mismo, está en kilómetros por hora. Hay que transformarlo a metros por segundo. ¿Cuánto quedaría? $17,5. Excelente. Aparte de esos dos datos, ¿hay otros datos que nos estén dando? El tiempo, Perfecto. 20 ¿Cuál sería el segundos. tiempo? 20. Bien, Y nos está pidiendo qué aceleración es. perfecto. Entonces nos quedaría. ¿Cuánto es la velocidad final? 17,5. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 2,5. 2,5. Y el tiempo era 20. 20. Entonces nos va a quedar. ¿Cuánto da 17,5 menos 2,5? 15. 15. No, Sí, está bien, da 15. da 15. ¿Sí? Y ese 15 lo tienes que dividir en el tiempo, que eran 20. 15 dividido en 20. 15 entre 20. ¿Sí? $0,75. Excelente. Ese 2 que ponga ahí va al cuadrado, va como exponente. Si lo quiero poner como exponente, voy a ponerle ahí, por ejemplo, para que no te confunda. ¿Ya? Ahí lo mismo. La unidad es metro partido en segundo al cuadrado, cuando estamos sacando la aceleración. Me vuelvo a la prueba que hicieron tus compañeros ayer. Entonces ahí la respuesta era, por ejemplo, 0,75. Ya. Aquí te voy a explicar algunas preguntas que son más de recordar. Cuando tengo gráficos, posición versus tiempo, que igual traté de repasar específicamente hay dos videos que están en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es mi nombre, Eduardo González Orellana. Tienes que buscar los videos para terceros medios del año 2021, ¿ya? Y lo que te indica la pendiente del gráfico es la velocidad. ¿Qué significa que la velocidad sea negativa? ¿Cuál crees tú o cuál responderías tú ahí? ¿Que cambia la dirección, cambia de sentido, se dirige en sentido contrario, o cambio de dirección y sentido? ¿Qué significa que la velocidad sea negativa? Se dirige en el sentido contrario. Excelente. Acá hay otra. ¿Cuál es la rapidez relativa entre dos autos que viajan en sentido contrario? Uno va a 20 metros por segundo y el otro va a 90 kilómetros por hora. Este lo vamos a copiar porque lo podemos hacer. Lo voy a copiar para hacerlo en el Word.
tenemos dos velocidades, fíjate. Una velocidad de un auto, vamos a poner en los colores. Me parece que dice colores, ¿no? No. Ah, sí, va a la derecha. El auto que va hacia la derecha, voy a poner la flecha. Va a 20 metros por segundo. Y hay otro auto que va a la izquierda. Voy a buscar la flecha hacia la izquierda. Ahí la encontré. Y ese auto va a 90 kilómetros por hora. Pero no lo puedo tener en kilómetros por hora. Lo tengo que tener en metros por segundo. Lo divido en 3,6 me va a dar 25. Entonces tengo dos autos. Uno que va a la derecha y otro que va a la izquierda. El que va a la derecha va a 20 metros por segundo. Y el que va a la izquierda va a 25 metros por segundo. Cuando hablamos de rapidez relativa, si van en el sentido contrario, si van al encuentro, se van a sumar. Es como, piensa por ejemplo, ¿qué será más mortal? ¿Chocar a 20 metros por segundo? O trabajemos en kilómetros por hora. Chocar a 20 kilómetros por hora, chocar a 100 kilómetros por hora, o chocar a 100 kilómetros por hora con otro auto que también viene a 100 kilómetros por hora. ¿Qué te hace más daño? ¿A 100? Pero hay dos opciones a 100. Uno que tú chocas a 100 con algo que está en reposo, o cuando hay dos autos que vienen a 100, Que que vienen chocan a 100. de frente, frontal. Un choque frontal, dos autos rápidos, es muy mortal. Entonces, acá lo mismo. ¿Qué pasa si los autos vienen en sentido contrario? La rapidez relativa se va a sumar. Por ejemplo, si yo voy a 10 y acá viene otro cuerpo que viene más lento, viene a 5 metros por segundo, pero va para allá mismo donde voy yo. La rapidez relativa sería la diferencia. Pero cuando van al encuentro, en ese caso se suman. Por lo tanto, ¿cuánto sería la rapidez relativa? Te voy a dejar anotado igual. Recuerda, te voy a poner ahí. Entonces, la rapidez relativa cuando dos cuerpos van al encuentro se debe sumar. Ahora, si los dos cuerpos van en el mismo sentido, ahí se hace la resta. En este caso se tiene que hacer la suma. Por lo tanto, la suma entre estos dos rapidez relativas sería 45. Me vuelvo la Cuando prueba. van al mismo lugar, Cuando se van suma. al mismo lugar se resta. Cuando van al encuentro, es decir, sentido contrario, Se suma. se suman. Por lo tanto, la respuesta acá era 45. Pero esta va en el sentido contrario, se suma. Sí, van en sentido contrario. Cuando van en sentido contrario se suman. Acá hay otra pregunta. Dos móviles están separados por 182 kilómetros y se mueven al encuentro, llegando al cruzarse al cabo de 7 horas. Calcular la velocidad del más veloz si la velocidad del menor es 2 kilómetros por hora menos que el otro. Es un poquito más complejo. Ese es el ejercicio más complejo de esta prueba, por ejemplo. Acá es importante, antes de hacer ese ejercicio, recordar lo siguiente. El concepto de rapidez. La rapidez corresponde a la distancia partido en el tiempo. Y hay un concepto diferente que se tiende a aparecer, que es la velocidad. La velocidad corresponde al desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es la diferencia del punto final menos el punto inicial. Los movimientos pueden ser de diversos tipos. Pueden ser rectos, pueden ser circulares, pueden ser curvilíneos. Tiene curva, pero también tiene recta. Puede ser parabólico, periódico, etc. Pero solamente en un movimiento, específicamente en el movimiento recto, también se llama rectilíneo, la rapidez y la velocidad son iguales porque la distancia recorrida y el desplazamiento son iguales.
Pero si hablo de un movimiento circular, ahí van a ser diferentes. Se tienden a confundir el concepto de rapidez y velocidad. Esta es la fórmula que vamos a ocupar acá, la que te voy a dejar marcada de color morado. ¿Ya? Acá la distancia, si analizo los datos, la distancia son 182 kilómetros. Estos autos van al encuentro. ¿Qué significa? Que pasa un tiempo, los dos autos se van a acercar a la vez. Se resta. Sí, se resta. El tiempo que tengo, ahí tengo la distancia, me falta anotar el concepto de distancia. ¿Ya? La distancia son 182 kilómetros, el tiempo en este caso son 7 horas. Lo vamos a trabajar en estas unidades, no lo vamos a transformar a metros por segundo. ¿Por qué? Porque la ¿Y la, alternativa del y la ejercicio... velocidad inicial y la velocidad final? No, en este caso no te dan velocidad inicial ni final, te dan solamente la distancia y el tiempo. Y vamos a ocupar otra fórmula, que es la que está anotada con color amarillo, la cual nos dice que la rapidez es la distancia dividido en el tiempo. ¿Ya? Vamos a sacar la rapidez relativa. La rapidez relativa va a ser igual a la distancia, que sería 182, está en kilómetros, y el tiempo está en hora, partido en 7 horas. ¿Cuánto sería la rapidez relativa de los autos, de los dos autos? 182 kilómetros. Dividido en 7 horas. Recuerde que rapidez es la distancia dividido en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que dividir 182 en 7. ¿Cuánto da? 26. 26 kilómetros por hora. Pero esa es la rapidez de los dos autos. Como se van al encuentro, se suman. Y en este caso no se divide por 3,6, porque quede meter sobre segundo. No lo vamos a dividir en 3,6. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la alternativa de la prueba, mira. No, la alternativa estaba en la misma unidad. Tienes razón. Tienes razón. Pero pensemos que la unidad de acá del ejercicio son kilómetros por hora. Hay un error. ¿Ya? Pero los resultados están expresados en kilómetros por hora. Ya. ¿Ya? Piensa que el resultado está en kilómetros por hora. Tengo dos autos. Los dos autos, la suma de las dos velocidades van a 26. Entonces yo puedo decir, una ecuación de primer grado se relaciona con matemáticas. La rapidez total, es decir, la suma de los dos autos, va a ser igual a la suma de uno, no sé cuánto es, le puedo poner X, y de un segundo auto, pero la diferencia es que el segundo auto va 2 kilómetros por hora más rápido que el otro. Por lo tanto, puedo decir que es X más 2. ¿Ya? Entonces nos va a quedar que la rapidez total va a ser igual a X más 2. Por lo tanto, la rapidez total va a ser igual a 2x más 2. La rapidez total la conocí, la calculamos recién. Son 26 kilómetros por hora. Y tiene que ser igual a 2x más 2. ¿Qué va a pasar con el más 2? Se Tiene que pasar divide. restando. Está sumando. Lo contrario de la suma es la resta. Entonces nos queda 24 es igual a 2x. Y finalmente, ¿qué va a pasar con el 2x? El 2 está multiplicando la x. Por lo tanto, Paso va a dividido. pasar dividiendo 24 dividido en 2. Y eso nos da 12 12 kilómetros por por hora. hora. Si uno va a 12 y la suma de los dos es 26, es decir, uno va a 12 kilómetros por hora y el otro tiene que ir a 14, de tal modo que la suma de los dos nos tiene que dar 26. ¿Ya? Me vuelvo a la prueba.
Prueba, compartir, ahí. Entonces, por ejemplo, yo esta prueba que la puedo editar. A ver, ¿dónde la puedo editar? La pregunta era, esta es la pregunta, ¿cierto? Entonces acá hay un error, lo voy a corregir, que son kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. ¿Ya? Puede cerrar la prueba que estamos haciendo. Ahí me quedó cambiada. Me cambió, ¿no? Sí. Sí. ¿Ya? Sí, entonces el resultado, ¿cuál es? 12 o 14. Lo leemos al tiro, dame un segundito. Ahí me quedó cambiada la prueba. Entonces acá la puedo ver, por ejemplo. Si yo como profesor, acá le puedo enviar. Ahí me sale ese icono. Ese link yo se los mando en chat, generalmente en las clases, para que ustedes lo puedan hacer en la clase. Voy a anotar mis datos nuevamente, porque lo cerré el otro, para que pudiéramos corregir ese error que había. El link lo mandó a la clase, por correo. No se mandan por... Tú tienes que anotar tu correo, pero no es que se mandan por correo, porque al final tú le pones enviar y llegan automáticamente. Entonces, lo que hemos respondido allá de esta prueba eran varias preguntas. ¿Te acuerdas cuál es la unidad de masa más importante? Kilogramos. Ya, esa también la respondimos delante. Era 16. También la habíamos respondido. La equivalencia de 90 kilómetros por hora metros por segundo dijimos que eran 25, lo habíamos calculado. Ajá. Esta era 48 partido en 12, daba 4, me acuerdo. 4 metros Esta sobre daba segundo. 15. Esa daba 0,75, ¿no? Sí. Esta, la gráfica, posición tiempo, la pendiente nos indica la velocidad. La velocidad negativa significa que va en sentido contrario. ¿Cuál es la rapidez? Esta nos daba 45. La que calculamos recién. ¿Cuál será? ¿12 o 14? Nos preguntan por el auto que es más veloz. De los dos, 12 o 14, el más veloz sería 14. Pasamos al ítem verdadero o falso de esta prueba. El desplazamiento es la diferencia de la posición inicial menos la posición final. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Es falso. ¿Por qué te explico? Te anoto la definición de desplazamiento. La voy a anotar acá abajo. Entonces acá voy a anotar algunas definiciones. No sé si lo he anotado más arriba. Capaz que está anotado más arriba. A ver, deja ver si está desplazamiento. Ahí está menos, ¿no? No, está desplazamiento y arriba tampoco. No. El desplazamiento corresponde al punto final menos el inicial. Al punto final menos el inicial. ¿Ya? Ese es el desplazamiento. Si me estoy moviendo en círculo y llego al mismo punto, ¿cuánto sería el desplazamiento? Velocidad. No, por ejemplo, yo te digo, estoy acá y voy a correr y llego al mismo punto. ¿Cuánto me desplacé? Nada, porque llego al mismo punto. Desplazamiento es el punto final menos el inicial. ¿Ya? Y si nos leemos la pregunta, verdadero o falso, ahí dice al revés. Ahí está la pillería. Dice la posición inicial menos la final. No, no es así, es al revés. Es posición final menos la inicial. Por lo tanto es falso. Número 2, verdadero o falso. ¿Existe aceleración? Esa pregunta quizás te va a gustar más porque es más rebuscada, es un poco más compleja y no está dentro del objetivo de esta clase que te estoy haciendo a ti. El periodo, no sé si recuerda la definición de periodo. La No. siguiente vez que nos juntemos, podemos ver algunas definiciones como de periodo. Por ejemplo, acá dice el periodo corresponde al número de ciclos dividido en tiempo, esa es la definición de frecuencia. Falso. Falsa. La pendiente de un gráfico velocidad versus tiempo nos indica la aceleración. Eso es verdadero.
el movimiento curvilíneo, la rapidez y la velocidad son iguales. No, yo creo que la puedo responder. ¿En qué tipo de movimiento la rapidez y la velocidad eran iguales? ¿Rectos, ¿No? curvilíneos o circulares? Circulares. No. Cuando es un camino recto, la distancia y el desplazamiento son iguales. Si es un camino circular, lo más probable es que el desplazamiento sea cero, no se desplaza. Por lo tanto, la velocidad va a ser cero. ¿Ya? Entonces ahí sería falso, porque es en los caminos rectos. Y acá, por ejemplo, tenemos que definir, ¿ya? Frecuencia. Esa es la definición de frecuencia. Desplazamiento, cambio de posición de un cuerpo, trayectoria. Esas son definiciones que hemos anotado en clase, en videos también estaba. En la amplitud de vibración me corresponde a intensidad. El Pero Felipe, periodo, ¿cuándo me la hace? no te escuché, ¿me puedes repetir? ¿Mi prueba cuándo se va a hacer? Eso lo tenemos que conversar ahora. Por ejemplo, y ahí al final se te pone a enviar. Ya. Y ahí, por ejemplo, tú puedes después ver puntuación. Ahí te sale, por Durante, ejemplo, pero vamos hasta 100 o se la mando durante el día. ¿qué te sale más fácil a ti? ¿Cómo prefieres tú? No sé, te quiero. Lo que podríamos hacer quizás es dejarte al tiro una prueba similar, pero con ejercicios diferentes a lo que venimos trabajando en el Word, ¿ya? Ya, Y tú lo haces y me lo envías cuando puedas y ahí tendremos la nota. Y dentro del mismo ya, correo te respondo cuando nos podemos volver a juntar, pero me gustaría que tú te integraras a las clases normales, ¿ya? ya. Y a modo de una vez quizás al mes, que nos juntemos más personalizado para repasar Sí, el me contenido gustaría que que no vas las clases entendiendo. normales, pero se me hace mucho más fácil así como estamos. Perfecto, pero igual en las clases te puede servir, porque en realidad Sí, igual. esto es lo mismo, quizás se ve un poco más rápido en la clase, ahora fue un poco más lento. Entonces la Sí, idea ya es que agarres algo de ahí de la sí, clase y cuando ya sea la clase personalizada tengas una idea y ahí sean como más consultas. ¿Ya? a veces se me pasa porque como es a las 3 de la tarde los martes, Los martes de 2 a 3. ya, a veces se me pasa la hora, entonces se me olvida. Pero sí dispongo el horario. Pero trata de conectarte. Entonces vamos a hacer ejercicios parecidos a lo que hicimos hoy en clase, tipo prueba. Voy a poner acá Ya, abajito prueba de física en este caso. Y desarrollar los siguientes ejercicios. Lo estoy diciendo en conjunto a ti. ¿me la va a mandar al correo? Sí, déjame hacerle al tiro, le voy a cambiar los números y te pido el tiro el correo. Voy a copiar el ejercicio número 1. Ya, usted tiene mi correo, ¿verdad? No, no lo tengo, por eso dame un segundo. Te estoy haciendo ¿A la qué lo prueba a la escribí vez. ayer? A ver, partido del 3, vamos a cambiarle un 3 por ejemplo. Van a ser 4 ejercicios, ¿ya? Pasamos al número 2. Vamos a copiar este ejercicio. Ahí tengo el 2. Aquí le tengo que cambiar un número. Vamos a ponerle 10 segundos. Me faltan 2 ejercicios más. El número 3. Transformar 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Y finalmente el número 4. Una pregunta. Explica el concepto de aceleración. Lo voy a poner con letra normal, sin negrita. No, no era ahí. Ahí. Y sin color. Ahí sí. Bien, la guardo y te la envío en este momento, ¿ya? Ya. María Ángela, guardar.
Te la voy a enviar y me tienes que confirmar que te llegue. Para que estés viendo tu correo. Voy a compartir acá. Este es mi correo. Redactar. Copia tu correo. Te voy a adjuntar el archivo. Le puse María Ángela. La parte de abajo está la prueba. Primero está la clase, lo que anoté yo en el cuadro. Prueba física. Ya revisé. Dame un segundito, yo no lo envío. Y te voy a poner, hola, entrego prueba. Por favor, responder con la resolución. Saludos. Y con la resolución, saludos. Enviar. Confirma tu correo si es que te llegó. Ya voy. Sí, profe, sí llegó. Ya con María Ángela, entonces estamos hablando. Trate de conectarse los días martes de 2 a 3 por la misma cuenta 7. Y ahí vamos a coordinar por lo menos una vez al mes para que tratemos de hacer una clase más personalizada, para que repasemos el contenido que estamos viendo acá en tercero medio. Un gusto, que tenga bonita tarde y nos estamos viendo. Ya, profe, gracias.